Buen día, ¿cómo están, jóvenes? Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, correspondiente a la materia de química del día lunes 1 de junio. El tema que vamos a ver es el siguiente: recombinaciones atómicas. Aprendizaje: comprender el concepto de cantidades de sustancia y cómo ésta es útil para realizar cálculos matemáticos relacionados tanto con la cantidad de partículas como con la cantidad de masa que se requiere o se obtiene al ocurrir una reacción química. Vamos a ver la primera diapositiva. ¿Qué es una mol? El mol está definido como la cantidad de sustancia que tiene una materia que posee las partículas, es decir, los átomos y las entidades elementales. La masa de una mol es sustancia llamada masa molar. Es equivalente a la masa atómica o molecular según se considere, ya sea para una mol de átomos o de moléculas, o si se va a expresar y se expresa en gramos, ¿sí? En gramos por mol, como lo vamos a ver a continuación. En la siguiente diapositiva dice masa o peso molares. Es una propiedad física definida como su masa por unidad de cantidad de sustancia, y su unidad en el sistema internacional es gramo por mol. En la siguiente diapositiva vamos a ver, dice que con el mol como unidad se puede cuantificar el número de partículas que contiene una muestra de sustancia, pero siempre hay que definir el tipo de unidad elemental de la cual nos vamos a referir, es decir, una mol de átomos, una mol de moléculas o una mol de unidad fórmula. En la siguiente diapositiva vemos que tenemos aquí nuestra tabla periódica de los elementos, la cual en sesiones anteriores ya habíamos descrito, pero vamos a recordar lo que me describe una unidad elemental, como por ejemplo aquí el cromo. El cromo tiene su número atómico 24, su símbolo que es Cr, su nombre que es cromo, y luego tengo como información la masa relativa, que en este caso es 51.99. Pues esta masa relativa es la que me va a indicar a mí mi masa molar o peso molar, pero expresado en gramos por mol, ya poniendo su unidad como sistema internacional para poder decir que es masa o peso molar. En este caso, si se fijan, tiene una masa relativa de 51.99. Aquí nosotros vamos a hablar de un número cerrado, siempre se va a redondear. Arriba del punto 5 voy a brincar a la unidad, y si es punto 5 hacia abajo me voy a quedar en la unidad que ya tiene. Entonces aquí el cromo tendría una masa o peso molar de 52, porque es 51.99, entonces sería 52. Otro ejemplo, por decir, el fierro. El fierro tiene una masa relativa de 55.84. También lo voy a redondear a 56, y diría yo, tiene una masa molar de 56 gramos por mol. Otro ejemplo, por decir, el oxígeno. El oxígeno tiene una masa relativa de 15.99. Lo tendría yo que redondear para expresar su masa o peso molar a 16 gramos por mol. Ahora, a ver, otro ejemplo sería, por decir, el cobre. El cobre
tiene 63.54 de masa relativa. Entonces, para expresar yo su masa molar o su peso molar, lo dejaría en 63 gramos por mol. Muy bien, pero eso sería en cuanto yo estuviera hablando nada más de un elemento. ¿Cómo calcularíamos nosotros para sacar la masa molar o el peso molar de un compuesto? Vamos a hacer algunos ejemplos. Voy a prender la luz para realizarlos. Muy bien. Para poder yo calcular la masa y el peso molar, nos tenemos que ayudar de la masa relativa. Entonces yo aquí traigo mi lista para poder calcular la masa o el peso molar. Vamos a ver unos ejemplos. Por decir, vamos a calcular masa o peso molar de los siguientes compuestos. Muy bien. El primero va a ser el óxido de aluminio. El segundo va a ser el acetaldehído. El tercero va a ser acetato de sodio. ¿Sí? El cuarto va a ser el ácido perclórico. El quinto va a ser el bromato de potasio. Muy bien. Ahora sí, vamos a iniciar por el primero. Para poder yo calcular, tengo que ver cuáles son los elementos que lo componen. Aquí lo está componiendo el aluminio, el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Entonces yo tengo que ver cuántas veces tengo cada uno de ellos en mi compuesto. El aluminio lo tengo solo una vez. El oxígeno lo tengo 3 veces. Y el hidrógeno lo tengo 3 veces. Ahora sí, voy a consultar la masa relativa de cada uno. Del aluminio dice que es 26.9. Entonces lo tengo que redondear a 27. Y lo tengo que multiplicar por E. Entonces es 1 por 27. El oxígeno ya habíamos visto que era 15.9. Entonces lo vamos a redondear a 16. Y el hidrógeno pues sabemos que es 1.0. Entonces queda en 1. Vamos a realizar ahora sí la multiplicación de cada uno y luego sumamos. Sería 27. 16 por 3, ¿cuánto sería? A ver, 16 por 3, son 6 por 3, 18, llevamos una, 3 por 1, 3 y una, 48. 48. Y por último, 3 por 1, 3. Ahora sí, realizaremos nuestra suma y serían 7 y 8, 15 y 3, 18, llevamos una, son 3 y 4, 7, 78. ¿Y cómo debo yo expresarlos para que sea masa o peso molar? Tendría que expresar yo en gramos por mol, ¿sí?
78 gramos por mol. Muy bien, ahora vamos a hacer el siguiente, que es el acetaldehído. Serían, aquí tengo carbón o carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos tengo de carbono? 2. De hidrógeno, 4. Y de oxígeno, 1. Vamos a consultar sus masas relativas. Del carbono es 12. Del hidrógeno, 1. Y del oxígeno, 16. Ahora sí, vamos a hacer la multiplicación. 12 por 2, 24. 4 por 1, 4. 16, aquí es 1, 16. Vamos a hacer la suma. 6 y 4, 10 y 4, 14, llevamos una, son 3 y una, 4. 44, ¿qué? Gramos por mol. Y viene siendo mi masa molar, o masa o peso molar. En el siguiente compuesto tenemos sodio, carbono y el hidrógeno. ¿Cuántas veces tenemos el sodio? Una. ¿Cuántas veces tenemos el carbono? 2. ¿Cuántas veces tenemos el hidrógeno? 3. Y me falta el oxígeno. ¿Cuántas veces tenemos el oxígeno? 2. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver su dato de la masa relativa. El del sodio es 23. Es 22.9, pero redondeándolo es 23. El del carbono, que ya habíamos consultado, que es 12. Y el hidrógeno, que es por 1. El oxígeno, que es 15.99, y lo vamos a redondear a 16. Y vamos a hacer nuestras multiplicaciones. 23 por 1, 23. 2 por 12, 24. 3 por 1, 3. Y 16 por 2 serían 32. 32. Ahora sí, vamos a realizar la suma. 3 más 4, 7, más 3, 10, más 2, 12, y llevamos 1. 2 más 1, 3, más 2, 5, más 3, 8. 82, pero hay que expresarlo en gramos por mol, ¿sí? Entonces ya tenemos 3 compuestos a los que les hemos calculado la masa o el peso molar. Lo primero que hicimos fue descifrar cada uno de los elementos que contiene el compuesto y la cantidad que los está mencionando aquí, que tiene este número como subíndice, ¿sí? Ahora vamos a continuar con los otros 2 ejemplos. En este ejemplo tenemos que es el ácido perclórico, tenemos el hidrógeno, el cloro y el oxígeno, ¿sí? ¿Cuántas veces tenemos el hidrógeno? 1. ¿Cuántas veces tenemos el cloro? 1. ¿Cuántas veces tenemos al oxígeno? 4. ¿Sí?
Ahora sí, el hidrógeno, ¿cuál es la masa relativa del hidrógeno? Pues 1. Y del cloro es 35.45. Entonces a este lo vamos a dejar en 35. 35. Y por último, el oxígeno, que es 15.99, lo redondeamos a 16. Vamos a hacer las multiplicaciones. Sería 1, 35 y 16 por 4 serían 6 por 4, 24. Llevamos 2. 4 por 1, 4 y 2, 6, 64. 64. Y ya hacemos la suma. 5 y 1 son 6 y 4, 10. Llevamos una. 3 y 1, 4 y 6, 10. 100. ¿Cómo lo vamos a expresar? Como gramos, 100 gramos por mol. Y en el siguiente ejemplo, ¿qué elementos tenemos? Es el potasio, el bromo y el oxígeno. El potasio, que tiene 39 de masa relativa. ¿A cuántas veces tenemos el potasio? 1. El bromo, 1. Y el oxígeno, 3. Ahora sí, la masa relativa del potasio es 39. La del bromo es 79.9. Entonces lo vamos a redondear a 80. Y el oxígeno, que es 16. Ahora sí vamos a hacer las multiplicaciones. Sería 39, 80 y 16 por 3. 6 por 3, 18, 48. Vamos a hacer la suma. 9 y 8, 17. Llevamos una. 3 y 1, 4. Y 8, 12. Y 4, 16. 167. Y lo vamos a expresar en gramos por mol. Y así tenemos ya los 5 ejemplos donde estamos calculando la masa o el peso molar. Nos tenemos que ayudar de la tabla periódica para sacar lo que es la masa relativa. Y una vez que tengamos la masa relativa, para convertirla a masa molar, si se trata de un elemento, solo se le agrega gramos por mol y se redondea dependiendo la masa relativa que tenga. Si es de 0.5 hacia arriba, se aumenta. Si es de 0.5 hacia abajo, se queda en el número que ya tiene. Y en un compuesto, pues hay que ver los elementos que lo componen, la cantidad de cada uno de ellos, buscar su masa relativa, multiplicar y hacer la suma. El día de hoy concluimos con nuestra clase. Que pasen un bonito día.